Muy buenas tardes, estimados colegas, ¿cómo están? Buenas tardes, doctorita. Qué gusto escucharla. Buenas tardes. Buenas tardes, acá presentes. Buenas tardes, doctora. Entonces vamos a retomar nuestras actividades para ver si podemos ir avanzando, ¿no? Ayer hemos concluido a medias, ¿no? Con la presentación precisamente de este ilustre representante latinoamericano bien cercano a nosotros, ¿Mi lente? Paulo Freire. Ayer bien rápidamente les había compartido algunas iniciativas, algún detalle de la vida de Paulo Freire, ¿no? Si bien ha escrito, tiene muchísimas publicaciones, uno de los libros que resume, que sintetiza su posición teórica, y Paulo Freire ha empezado a teorizar a partir de la práctica. Es lo que nosotros decimos ahora, bueno, en el modelo educativo de la Ley 070, lo considera como uno de los autores fundamentales para la conformación del paradigma sociocomunitario productivo, ¿no? Y este autor ha sido, pues, esta personalidad, digo, ha visto en los años 50 que en el Brasil había bastante pobreza y además de la pobreza había bastante analfabetismo y bastante discriminación porque no todos podían ir al colegio. Entonces, ¿qué hizo él? Él creó lo que hoy en día es educación alternativa, ¿no? También fue creador de la educación de la calle, ¿no? La formación de los niños de la calle y de los adultos, el bachillerato de los adultos. Y fue así que a partir de la práctica, con la práctica, tiene anécdotas muy bonitas, muy interesantes sus anécdotas. De uno que recuerdo, se fue a una construcción de un edificio donde la mayoría de los albañiles no sabía leer ni escribir. Y muchos de ellos no querían ni aprender porque, como a toda persona carente económicamente, no le interesa el conocimiento, le interesa el dinero y le interesa la comida, ¿no es cierto?, para la familia. Entonces muchos refutaron la hora de aprendizaje que él estaba proponiendo y que voluntariamente él les iba a enseñar, y rechazaron. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a hacer cuentas con lo que ellos hacían. Por ejemplo, le decía, usted hace una pared con cuántos ladrillos, ¿no? Y al hacer una pared, ya le enseñaba a hacer las mediciones, la cantidad de ladrillos que utiliza, la dosificación del material, y con todo eso que lo tenía empíricamente el albañil, le hacía escribir, ¿no? Le enseñaba a escribir lo que él empíricamente conocía. Y así su método de aprendizaje ha sido partiendo de la práctica para llegar a la teoría, ¿no? Y por eso que en ese paso de la práctica a la teoría, él enseñaba era a pensar y a tomar sus decisiones. Decía que el analfabetismo nos limita mucho culturalmente y sobre todo no nos libera, ¿no?, de la vanguardia política que rige en algunos lugares. Cuanto más analfabetismo existe, menos conciencia social y conciencia política existe, ¿no? Y esa era la visión de Paulo Freire, hacer pensar a la gente y hacer notar cómo desde abajo podemos proponer, podemos sugerir, podemos hacer análisis crítico de la realidad, ¿no? Y a partir de ello, precisamente, ha escrito, bueno, les decía que uno de los primeros libros era La pedagogía del oprimido, ¿no? Y posteriormente ha escrito La pedagogía de la autonomía, que ya es un poquito más una reflexión posterior, y lo ha escrito no en una forma, diríamos, metódica,
sí metódica, pero sobre todo coloquial. Por eso si leemos el texto da ganas de seguir leyendo, ¿no? Y de seguir profundizando. Hemos visto, bueno, aquí tenemos un título, ¿no? Que el texto se presenta en tres partes. Primero, la primera parte que sostiene que no existe docencia sin licencia, ¿no? Y la segunda parte que va explicando quién es el docente y la tercera parte, la identidad y las competencias del docente. Entonces, son tres elementos fundamentales que él, para hablar de educación, habla del docente y del estudiante. Él dice discente y docente, ¿no? No se puede hablar de educación sin los dos actores principales de la educación. Entonces yo me voy a permitir ahora invitarles a alguno del grupo, solamente a uno o dos personas de cada grupo, para que pueda compartirnos lo que ha leído, y no solamente lo que ha leído, sino cómo se relaciona el ser docente con la visión, con la propuesta que hace en esta lectura Paulo Freire. ¿Ya? Entonces, no digo que voy a llamar lista, pero al azar, uno de los primeros que ha entrado ha sido Tito Cachini, que no lo he escuchado en estos días, ¿no? Entonces, le voy a invitar, por favor, si nos puede presentar su reflexión sobre la lectura que hizo. ¿No? ¿Está Tito? No está Tito. Entonces, ¿está Yobi? Richard. Muy bien. Está Richard, entonces. Sí, estoy aquí, doctora. Empezar el primer punto. Claro que sí, doctora. Buenas tardes a todos los colegas. De verdad interesante la lectura que nos ha dado, ¿no es cierto? La verdad, un análisis que he podido también, más allá del pensamiento y su punto de vista del autor, nos hace reflexionar, ¿no es cierto? Algo importante que usted mencionaba, que lo menciona también el autor, es que un proceso de educación no puede o no se puede iniciar o no puede haber o no puede tener un logro sin esos dos componentes que usted mencionaba. Uno es el docente, el otro el estudiante, ¿no es cierto? Habla mucho del educando, del educador también, que hace parte de lo que acabo de mencionar, de lo que usted mencionaba, de los tipos de aprendizaje. Y también me quedé con algo muy importante respecto a este punto, el tema de las personas que son muy memorísticas, ¿no es cierto? Que leen mucho texto y que se enfrascan o se encierran en el contexto de los autores, sino que él quiere ver también la parte liberadora y poder encarar los nuevos retos que seguramente también nos avecina. Yo siempre pongo, doctora, un ejemplo, la pandemia, que nos ha llegado de todos, así nos ha cogido en curva, en pocas palabras, pero él lo refiere de una forma que el tema de que nosotros como personas, independientemente si somos docentes o no, muchas veces hay personas que somos muy, pero muy memorísticas en el tema de la parte teórica y nos enfrascamos tanto en la parte teórica que nos perdemos y nos gusta seguir leyendo, pero a la hora de poder hacer un análisis crítico, constructivo, reflexivo o colocarlo en práctica, y principalmente ahora como somos docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, prácticamente no podemos o no salimos de esa zona de confort si no es con el texto o el documento que nosotros contamos. Y incluso nos referimos y hablamos muchas veces como los autores, ¿no es cierto? Entonces vale también la pena reflexionar sobre eso. Claro que es importante la teoría, ¿no es cierto? Pero también refiere mucho también de que nosotros como docentes tenemos que realizar los análisis. El día de ayer estábamos haciendo reflexión sobre
los tipos de aprendizajes también, qué tipos de estudiantes. Nosotros incluso nos hemos evaluado. Esto también va en cadena, ¿no es cierto? Un profesor no debe ser menos memorizador, ¿no es cierto?, de algunas teorías, sino que también colocarlos en práctica dentro y fuera del aula. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje es una secuencia cronológica de enseñanza. Tanto el estudiante va aprendiendo, también se va retroalimentando el docente cada vez que va realizando este proceso de enseñanza-aprendizaje en todo lo que concierne la educación. Y desde luego tomando como referencia los documentos independientemente del perfil profesional donde nos encontremos, ¿no es cierto? Sí. Es lo que puedo rescatar. Gracias. Respecto Doctora. al componente metodológico, ¿a qué se refiere Paulo Freire? O tal vez alguno del grupo que quisiera complementar. Parece que nadie. Doctora, yo puedo complementar respecto a este tema que está señalando Richard. El docente debe aplicar. A ver, Gabriela. Buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes. El docente, por exigencia, tiene que aplicar una enseñanza constructiva, analítica, reflexiva y también significativa, ¿verdad? También una que se enmarque en una sola posición o instrucción memorística, repetitiva y poco trascendente. En pocas palabras, en este capítulo que ha sido el 13 que nos ha tocado a nosotros, enseñar no solamente es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Eso hay que enfocarnos y tenerlo presente cada uno de nosotros. Enseñar exige rigor metodológico. Esa parte quería resaltar con relación a lo que estaba manifestando, doctorita. Muchísimas gracias, Gabriela, te agradezco mucho, ¿ya? Vamos a pasar entonces, el segundo punto del texto, sostiene que enseñar exige respeto y exige también el dar el ejemplo, ¿no? Entonces, le voy a pedir, por favor, a los que estaban en el segundo grupo, si alguien quiere comentar algo, por favor. A Gonzalo, José, Erika, Pedro, Verónica, Valderrama, Oneder. Aló, hola, Gonzalo. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Claro, Verónica. Aló, Verónica. ¿Cómo está, doctorita? Así es. Muchas gracias, doctora Verónica, le agradezco mucho. Y vamos avanzando, ¿no? Y posteriormente sigue avanzando Paulo Freire y va hablando sobre los riesgos también que se tiene en la educación, ¿no? Y los riesgos son bastante fuertes también, no solamente para los docentes, sino para la sociedad en general. Y uno de los riesgos precisamente la discriminación, ¿no? Entonces los voy a invitar a los del grupo 3, quien quisiera ser parte, empezar a compartir sobre el punto siguiente. San Martín, Iván Lucio, Juan Carlos. Muy bien, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Te cedo la palabra. Así es. Muchas gracias, Martín, ¿no? Y precisamente Paulo Freire, a partir de ese riesgo, dice, ese riesgo hace que nosotros consolidemos nuestra identidad cultural, porque no solamente Paulo Freire, no sé si han escuchado hablar de Edgar Morin, hace poco tiempo, habla de la incertidumbre también del conocimiento, ¿no? Y es verdad, el conocimiento hoy en día va pues avanzando vertiginosamente, ¿no? Hoy, hace tiempo se decía que uno tiene que leer 12 horas para estar al día en su especialidad, pero ahora se ha triplicado, uno tiene que leer 36 horas para estar al día en su propia especialidad. Imagínense si el día tiene solo 24 horas, ¿no? Entonces es bastante complejo esto de la incertidumbre, pero genera también, como dice Paulo Freire, la asunción de la identidad cultural y la conciencia de lo inacabado, ¿no? Que
todo está para complementar, por eso que las líneas, cuando se habla de líneas de investigación, nunca son cerradas, porque siempre las líneas de investigación son abiertas, ¿no? Y bien lo ha dicho Paulo Freire, la relación recíproca entre la práctica y la investigación, ¿no? La relación entre la enseñanza y la investigación es determinante. Entonces, el cuarto grupo, por favor, si alguien quisiera compartir. Gerardo, Serafín, Patricia, Estimada, Jimmy, buenas Berta, noches. Buenas noches, Juan. estimada doctora. Adelante, Inge. Hacer notar también o recordar respecto a lo que Paulo Freire motivó, más que todo en la formación, en la educación, y también ver que él fue una persona de la clase media. También él se formó en un hogar con hijos y también estuvo casado con una profesora de primaria. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué nos hace notar esto? De que él vio desde un punto de vista la educación y la formación en el tiempo que le tocó vivir, en el tiempo que le tocó, cuando pasaron los años de pobreza, cuando hubo en su país o en Sudamérica o en el mundo. Entonces él pudo observar todas esas debilidades en la enseñanza, todo tipo de vida, de forma, de discriminación, tal vez hasta de dar el conocimiento, ¿no? Muchos se reservan o se guardan el conocimiento. Entonces, de esa manera, él fue un revolucionario educativo, yo podría decir, ¿no? Donde ha luchado por el cambio. Por eso es que él nos plantea una enseñanza, una educación autónoma. Y entonces él plantea varios puntos, y dentro de esos puntos es el enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación. Claro, enseñar puede significar ser riesgoso, donde puede a veces limitar, donde todo en alguna región, en algún país está limitado a dar el conocimiento, ¿no? Entonces, el que se forma, siempre un profesional, siempre debe dar a conocer lo que ha investigado o lo que conoce, ¿no? Y eso no debe de callarse en la ciencia. También, el rechazo de cualquier forma de discriminación, no solo podemos verlo por el color de la piel, sino también podemos verlo por el conocimiento, por la forma de captar o entender rápidamente los conceptos o las definiciones. Muchos docentes se van, un grupito hacen y solo trabajan con los que saben o asimilan rápidamente, o puede ser también con los que tienen, digamos, otro tipo de color de piel o otro comportamiento. Entonces, ahí se ve también en la educación la discriminación, ¿no? Pero yo resalto y digo que Paulo Freire lo vio desde un punto de vista, tal vez, que nadie logró percibir la educación, y entonces él lo plantea, y por eso es que vemos en su texto todo, o sea, como es decir, no se le escapa ningún detalle en la educación, toma en cuenta muchos puntos de vista que nosotros a veces en el aula nos olvidamos. Así es, muchas gracias, Inge. Le agradezco mucho. Estaba levantando la mano el doctor Aliaga, ¿no? Buenas tardes, doctora. Adelante. Buenas tardes a los colegas, muy buenas tardes. Bueno, a ver, estamos hablando de la pedagogía de la autonomía, ¿no? Y para nuestro autor Freire, para Paulo Freire, nos refiere de que enseñar de que es la práctica educativa crítica, o sea, bueno, desde el inicio, algo he leído ya del libro, y prácticamente es muy crítico este autor, ¿no? Pero es rescatable todo lo que manifiesta en su libro, no, además de lo vivido por él mismo, porque evidentemente cuenta algunos pasajes de su vida. Hoy en día lo aplicamos, porque al final esas críticas nos sirven, nos han servido. Por ejemplo, se refiere a que enseñar, ¿no? Para Freire, enseñar es propiciar las condiciones para que los educandos, los estudiantes, ¿no es cierto?, en sus relaciones entre sí y todos con el profesor, ¿no?, con el docente, puedan ensayar una experiencia tan profunda como asumirse, no entre sí, ¿no?, como un ser social, histórico, como un ser pensante, como un ser comunicante también, transformador, etcétera, ¿no es cierto? También nos dice de que, Freire nos dice de que, bueno, para Freire, ¿no es cierto?, enseñar no es transmitir conocimiento, no es muy importante para Freire.
¿no? Sino también requiere que el profesor enseñe testimoniando lo vivido. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Que el profesor o docente tiene que ser una persona que haya tenido experiencia, ¿no? En lo que está enseñando. O sea, enseñar con la experiencia, enseñar con el testimonio de un pasaje, etcétera, relacionando a su materia, relacionando a lo que quiere enseñar el docente a su alumno o al estudiante, ¿no es cierto? Lamentablemente, en muchas universidades, no solamente acá, sino del mundo, tenemos docentes que ayer salieron, ¿no? Y hoy ya son docentes también, pero sin embargo, esto es lo que critica este autor, ¿no? De que el docente debe enseñar, ¿no? Con la experiencia que tiene el docente, ¿no? Yo no puedo hablar de una audiencia en materia penal o tal vez un juicio penal sin haberlo vivido en el campo, ¿no? O de un médico no puede hablar no sé, de algún tipo de cirugía sin haberlo vivido. O sea, tiene que tener experiencia para que pueda enseñar a sus estudiantes, ¿no? Eso, doctorita. Así es. Muy bien, muchas gracias, ¿no? ¿Alguien quisiera complementar de este grupo? Entonces pasamos al grupo 5, donde nos explica La palabra, Hola, doctora. ¿cómo está, Lice? A ver, Es que pensé que seguí en el 3, soy del número 4. no se preocupe, adelante. Estaba aquí preparando la garganta para hablar. Doctora, Ya buenas tiene el noches. micrófono. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los colegas. Leyendo a Paulo Freire, de verdad un autor importante. ¿Y por qué? Yo analizo leyendo a Paulo Freire dos cosas importantes de este autor, aparte de lo que han señalado mis colegas que me antecedieron. Uno, de que podríamos decir que ha sido un autor antisistémico, que estaba siempre en contra de la forma en que se enseñaba en ese momento histórico. Y lo otro también que uno puede analizar y ver es que era un autor que tenía conciencia de clase. Normalmente nosotros no utilizamos el término conciencia de clase. Soy docente de ciencias políticas, justamente de poder y dominación, y siempre utilizo este término con los estudiantes, ¿no? El tema de crear una sociedad boliviana, una sociedad latinoamericana que tenga conciencia de clase. Evidentemente estamos lejos de lograrlo, porque los latinos, los latinoamericanos, los bolivianos, tenemos un defecto, ¿no? Siempre estamos tratando de salirnos de nuestra realidad. Es decir, no nos posicionamos, nos alejamos de la conciencia que deberíamos tener como bolivianos, como latinoamericanos. Siempre estamos abiertos a ser alienados, lamentablemente, e históricamente es así. Entonces, yo creo que Paulo Freire, de su visión y de lo que vivió, porque nosotros viendo su biografía, el tiempo que le tocó vivir, fue perseguido por las dictaduras, etcétera, etcétera, que fue, la dictadura a partir de la década de los 60 hasta los 80, pues fue algo que se dio en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ningún país latinoamericano se salvó de las dictaduras militares, y él tuvo que vivir eso, tuvo que asumirlo también. Es más, escribió sus libros fuera de Brasil, algunos de ellos, hasta que logró retornar ya de una vez que la dictadura fueron superadas en Latinoamérica. En cuanto a los dos puntos que él señala específicamente, ¿no? Enseñar exige reconocimiento y la asunción de la identidad cultural. Ahí uno puede ver de que ahí eso significa, desde mi humilde entendimiento, de que uno tiene que asumirse social históricamente. Y es por ahí donde pasa el tema de la conciencia de clase. Y de hecho, el docente, en esa relación
que tiene con su estudiante, bueno, tiene que ser, como él señala ahí en la lectura, ¿no? Una persona que tenga la capacidad de comunicarse y de hablar, si vale el término, el lenguaje del estudiante. Tiene que ser un docente transformador, motivador, etcétera, etcétera. Ese tiene que ser el rol del docente en relación con los estudiantes. Y en cuanto al punto de enseñar exige conciencia del inacabamiento, esto yo leía y lo relaciono con el tema de la calidad o el tema de la gestión de calidad. Había un autor, y yo siempre señalo, ¿no?, de que decía, el que acuñó o el que implementó el término de calidad, que era Edward Deming, que lo hizo en Japón, porque en Estados Unidos nadie le dio importancia, pero lo llevó a... su tesis la llevó a Japón, y ahí en la época del 60, 70, y le dieron mucha importancia los japoneses, y desde ese momento es que nació el tema de gestión de calidad, ¿no?, en todos los sentidos, hasta ahora ISO 9001, etcétera, etcétera, que ahora se conoce. Entonces, lo que Freire trata de decir cuando dice enseñar exige conciencia del inacabamiento, es que la búsqueda de la calidad, la excelencia, tiene que ver con la mejora continua. También habla él de que hay momentos en la historia de que tenemos que ser innovadores radical, porque no nos queda de otra. Y un claro ejemplo es la pandemia, ¿no? Nos ha enseñado tal vez a ser innovadores radicales, de pasar de un proceso de enseñanza netamente presencial a un proceso de enseñanza virtual y semipresencial. Entonces, son estos momentos que obliga a la educación a cambiar de esquema y a adaptarse, como él señala, ¿no? Adaptarnos a las nuevas realidades que se van dando en este mundo cambiante. Entonces, para ir finalizando, el proceso de aprendizaje nace cuando somos conscientes que desconocemos algo. De hecho, ya Sócrates decía en la antigua Grecia, ¿no? Yo solo sé que nada sé, o no sé nada. Entonces, más o menos, la línea de Freire es eso, ¿no? De que nosotros en este proceso, en nuestro proceso de la vida, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nunca terminamos de aprender. Así es. ¿No? Yo veía unos datos hace años atrás, y me decía un docente cuando yo era estudiante, nos decía, el 80% de lo que yo les transmito, les enseño, lo he aprendido de ustedes, queridos estudiantes. Yo lo asumo eso, doctora, porque yo siempre también le digo a mis estudiantes, ¿no? Uno aprende en esa retroalimentación, en ese feedback que uno tiene, docente-estudiante, uno aprende bastante de sus estudiantes, sobre todo a ser innovadores, porque los jóvenes de ahora son innovadores, los estudiantes de ahora, ¿no? Y eso tiene que ver, bueno, con que ya son otra generación, y nosotros tenemos que adaptarnos también a esos cambios que se da, doctora. Muchas gracias, eso es lo que puedo compartir con ustedes, doctora, y estimados colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lice. Le agradezco mucho. Entonces, paso la palabra al siguiente grupo, donde está Juan Pablo Mamáñez, ¿no? Juan Sí. Pablo quería hablar, ¿no? Sí. Por favor, tienes el micrófono. Buenas noches a todos. En esta parte donde cita, ¿no? Explica el autor, Paulo Freire, donde dice, enseñar exige el reconocimiento de ser condicionados. O sea, como docentes debemos reconocernos, dice, de que estamos condicionados a responder como docentes hacia los estudiantes desde la enseñanza, ¿no? Para solucionar las necesidades en la sociedad, ¿no? En los aprendizajes. También nos dice que somos sujetos inacabados. Esto puedo entender yo que no significa algo malo, ¿no? Que sujeto inacabado, que cada día aprendemos algo nuevo, tanto de nuestros estudiantes, de la sociedad, de entre colegas, ¿no? Estamos aprendiendo nuevas formas de enseñar, ¿no? Por ejemplo, ahora en esta carrera o la formación de maestría, nos estamos actualizando. A eso se refiere, ¿no? Ser sujeto inacabado. También nos habla de la concientización y actualización. Eso es lo que mencionaba. Con estos cursos, por ejemplo, nos estamos actualizando, ¿no? Estamos actualizando
pasando las sesiones, viendo a los diferentes autores sobre los métodos de enseñanza, métodos pedagógicos. También aquí puedo mencionar el punto donde nos indica enseñar exige respeto a la autonomía del ser, del educando, ¿no? O sea, se refiere, nos dice que debemos respetar como docentes. También ellos nos tienen que respetar, todos nos tenemos que respetar, ¿no? La autonomía, por ejemplo, del niño nos indica, del joven y del adulto. ¿En qué? Más o menos yo puedo citar en las decisiones que tienen, en sus curiosidades o inquietudes, ¿no? Si le gusta, por decir, al joven más matemática, hay que orientarle, ¿no? Si otra especialidad, si le gusta, bueno, tiene que seguir. Eso es doctora, lo que puedo argumentar. Es verdad, Juan Pablo, ¿no? Tiene mucha razón y ya ha introducido el siguiente punto, ¿no? Que el perfil del docente, o sea, qué tipo de docente, cómo necesitamos ser nosotros, y efectivamente cada día vamos aprendiendo, ¿no? Cada día vamos descubriendo también algunas cosas que nos ayudan a ser mejores docentes, ¿no? Y siempre que estemos también abiertos, ¿no? Entonces le cedo la palabra a alguien del grupo 6, por favor. Hola Josué, qué gusto, adelante. Así es, gracias Josué. Entonces, el siguiente grupo son Alberto, Manfred, Ana Claudia, Mabel, Eric, José, Carlos, alguno de ellos que quisiera compartir. Gary. Buenas noches, doctora. Hola, Manfred, adelante. Bueno, por fin pude participar. Por cuestión del grupo 6 nos ha tocado primeramente que la enseñanza exige buen juicio, ¿no? En esta parte ya el autor nos habla mucho acerca de nosotros como educadores no siempre tenemos cierto poder sobre la vida de los estudiantes. O sea, tenemos la habilidad de poder alterar un poco el curso de cómo van a actuar. Entonces, en base a eso, nosotros siempre tenemos que
que analizar bien la situación para saber exactamente qué es lo mejor que podemos hacer por el estudiante, cómo lo podemos motivar, ¿ya? Habla del buen juicio refiriéndose a no ponerse, por ejemplo, en contra de un estudiante al que él está tutorando, ¿no es verdad? O sea, si él es el encargado de corregir ese proyecto, no tiene sentido que lo sorprenda al maestrante o al que está haciendo el doctorado con críticas que no le haya dicho antes. O sea, en ese sentido habla mucho de la dignidad también de los otros docentes, de la autonomía, la dignidad y la identidad, menciona específicamente. En la primera parte, cuestión de buen juicio, creo que se refiere principalmente a cómo nosotros actuamos. Habla también acerca de las prácticas tardías, por ejemplo, es algo en lo que yo siempre he analizado bastante. Si bien debemos promover la disciplina y que sean cumplidos, entregar en el plazo establecido, no es precisamente el punto al que estamos buscando. Lo que nosotros queremos es que ellos realicen el estudio independiente. Entonces, decir que no se las voy a aceptar solamente porque está tarde, no me parece la mejor opción, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido es la forma en que el autor habla acerca del buen juicio para analizar a la hora de enseñar, creo yo, doctor. Muy bien, muchas gracias, exactamente, ¿no? Ya vamos adentrándonos al perfil mismo del docente que va presentando Paulo Freire, ¿no? El grupo 7 nos va a aclarar un poquito más. Por favor, alguien del grupo 7. Les reitero, están Mayerlin, Tania, Andrea, Marcelo, Teresa. Buenas noches, doctora. Aló, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Los dos puntos que nos tocó según el libro, los dos subtítulos son Enseñar exige alegría y esperanza y Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. En el primer subtítulo sobre la alegría y esperanza, según lo que menciona el autor, indica que siempre hay la relación estrecha entre el profesor y el alumno en la manera de aprender, enseñar y en producir. Considero que enseñar supone enfrentar con alegría las posibilidades de crear nuevos conocimientos transformadores y la esperanza va ligada con construir con ellos nuevas alternativas para resistir algún obstáculo que supone el tema de la gamificación de información, que es aprender jugando con la libertad de los alumnos. Menciona también que en el subtítulo número 2, con el tema de la convicción del cambio posible, enseñar es ayudar a construir nuevos conocimientos que el alumno, que el estudiante pueda gradualmente tener una mayor autonomía con el proceso de posibilidad, autonomía en la práctica del proceso como profesional. Es lo que pude rescatar con estos dos títulos, doctorita. Gracias, Mayerlin, ¿no? Vamos a profundizando un poquito más, ¿no? Lo del perfil docente, doctor Marcelo. Así es. Exactamente. Bien. Muchas gracias, doctor Marcelo. Dice Wilber, quiere complementar. Muchas gracias. Dice Pablo, no hay alegría, no hay esperanza, no hay una democracia si no hay esa inquietud de buscar algo más, y la inquietud está dada por la curiosidad, ¿no? Una sana curiosidad de siempre ir buscando, pesquisando, investigando, ¿no? Precisamente ese punto lo presenta en esas páginas siguientes, ¿no? Si alguien quisiera, por favor, del grupo 8, complementar. Rodrigo, Ignacio, Gilda, Guido, Vladimir. La palabra. Yo doctora. La palabra. Gilda, adelante. Después Ignacio, por favor. Claro que sí, con gusto. Bueno, muy buenas noches. Antes de entrar en esa parte que nos tocó, el tema de curiosidad, he podido leer algunas cosas interesantes también de Paulo Freire, ¿no? Menciona que el tema educativo tiene que ver con la parte ideológica y al final estamos haciendo igual política, ¿no? Porque esto involucra
la formación de valores dentro de nuestros estudiantes, dentro de los alumnos, ¿no? Y se van debatiendo diferentes posiciones que hay, ¿no? Cuestionan, transforman relaciones de poder, dice, ¿no? Y que además está, que la educación dice que es neutral, o está a favor de la dominación o de la emancipación, ¿no? Y de ahí es que surgen estas prácticas educativas conservadoras y las progresistas, que dicen, ¿no? Y Paulo Freire, pienso que es un revolucionario, un educador revolucionario, porque vio esas desigualdades sociales que hay, que hubo en Brasil, pero que se replican pues a nivel global. Entonces, creo que ha ido con esa lógica, ¿no? Y a partir de este pensamiento de Freire, también han ido surgiendo líderes que han ido en busca de una justicia social y han podido se ha podido lograr tal vez la democratización y un poco ir disminuyendo esas desigualdades sociales. Ya usted lo mencionaba, ¿no? Antes de la revolución del 52, en el caso boliviano, había grupos de poder, lo que hace rato mencionaba, el tema de clases, lo que mencionó el colega Suárez, ¿no? Había grupos de poder y grupos privilegiados que tenían tierras, que tenían acceso a la educación, la mujer no podía ir a las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces había estos grupos de poder y yo creo que estas personas, estos líderes de hace años atrás han ido bajo esta línea que menciona Paulo Freire, ¿no? De ir emancipándonos y también buscando nuestra autonomía de pensamiento para poder mejorar las condiciones sociales de la gente, principalmente de la gente más vulnerable, ¿no? Y en eso también dice que el tema de la educación, desde nuestra posición, ¿qué modelo de sociedad nos gustaría formar con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tendríamos que ir enfocando el tema de ética y todo ello, ¿no? Eso es una primera parte. Respecto a la parte que nos tocó, el tema de curiosidad, también menciona, ¿no? El educador autoritario o tradicional, dice, impide el ejercicio de la curiosidad, ¿no? Porque en esta educación tradicional era demasiado vertical, ¿no? El maestro es el que sabe y lo que piensa el estudiante, eso no está bien, no es válido, ¿no? Eso era una educación muy vertical, ¿no? Y respecto a esto, dice que la curiosidad también tiene que generar un clima pedagógico y democrático, ¿no? El educando aprende a costa de su curiosidad. Entonces, el estudiante tiene que tener esa curiosidad para generar conocimiento y al mismo tiempo tomar sus decisiones, ¿no? Y esa curiosidad debe ser usada, obviamente, de forma correcta, porque es un derecho, pero no es ético si esa curiosidad puede invadir la privacidad de la otra persona, ¿no? Eso es lo que menciona. Y otra parte interesante en esta parte es que dice que la experiencia discente sirve para la práctica docente, ¿no? Nosotros como ahora somos profesionales, pero hemos sido en su momento estudiantes. Y muchas veces como estudiantes hemos tenido esas cuestionantes a nuestros docentes, a nuestros propios docentes, ¿no? En algún momento. Y pensamos, ¿por qué este docente actúa así? Entonces, ese tipo de cosas que nosotros como estudiantes tal vez las hemos cuestionado en su momento, entonces también ahora como docentes nos da ese paso a cambiar eso, ¿no? Cuando yo sea docente no voy a tratar así a mis estudiantes, no voy a hacer de esa forma vertical o que no opine, ¿no es cierto? Entonces creo que eso nos ayuda bastante, ¿no? Eso, doctora Cusi, muchas gracias. Muchas gracias, Gilda. Ignacio, por favor. Buenas noches a todos. Complementando un poco lo que dijo la colega que me antecedió, que prácticamente ya lo dijo todo, enseñar exige curiosidad, es el tema que nos tocó por un lado, ¿no? Aquí lo que Paulo Freire dice de que si el educador sigue procedimientos autoritarios, paternalistas, etcétera, de alguna manera va a terminar entorpeciendo su propia curiosidad y por ende la del educando, ¿no? Como profesor se debe saber que sin la curiosidad, o sea,
no se aprende ni se enseña, porque la curiosidad va a mover, va a inquietar, va a motivar un poco al estudiante a que vea lo que se está queriendo ver. También él habla algo importante que dice que la capacidad de diálogo no niega la validez de momentos explicativos, ¿no? En lo que el profesor expone o habla de los objetos o las situaciones. Lo que importa en este caso es que el profesor y los alumnos se asuman como seres curiosos, epistemológicamente curiosos, indica él. Eh, Hace rato el grupo, creo que un componente del grupo 3 o 4 hablaba de que no podemos hablar de algo sin haber vivido, no podemos hablar de una situación sin haber vivido. En partes tiene razón, ¿no? Él habló de una cirugía, o sea, de un cirujano, por ejemplo, que no puede realizar cirugía sin haber vivido el momento, pero para eso está la curiosidad. Yo creo que un médico, un cirujano curioso, no va a esperar el momento para aprender o ver una cirugía. Él ya va a investigar, él ya va a leer, ya va a inquietarse y va a poder, por lo menos teóricamente, saber en qué consiste esto, hasta el momento que le llegue la oportunidad de poder practicar, ¿no? Entonces, el momento de entrar en el campo, pues ahí vamos a desarrollar todo lo que conocemos teóricamente, que ha sido motivo de curiosidad, ¿no? La otra parte que nos tocó fue enseñar es una especificidad humana, enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad. Aquí dice que el clima de respeto que nace de relaciones justas, relaciones serias, relaciones humildes, relaciones generosas, en las que la autoridad docente y las libertades de los alumnos se asumen éticamente, autentica el carácter formador del espacio pedagógico, ¿no? Eso lo dice de manera textual. La manera con que la autoridad de los docentes se va a mover, pues implica otra, lo que funda la competencia profesional. El profesor que no lleve en serio su formación, que no estudie, que no se prepare, que no se esfuerce por estar a la altura de su tarea, no va a tener una fuerza moral para coordinar la actividad de su clase. La incompetencia profesional va a descalificar la autoridad del maestro. Y eso es lo que muchas veces critican los alumnos, lo que muchas veces los alumnos dicen, ¿no? Porque como alguien también dijo, a estas alturas de la vida los alumnos ya tienen un sistema diferente de aprender que de lo que se podría haber hablado hace 20 o 30 años atrás. Eso es lo que puedo complementar, doctora. Muchas gracias, Ignacio, te agradezco mucho, ¿no? Efectivamente es así, ¿no? Habla precisamente de esta educación que de alguna manera ha de llegar a una intervención no diría, a autoidentificarse cada uno como reales educadores, ¿no? El que quiere ser docente tiene que amar la educación, ¿no? Eso es lo que convoca, invita Paulo Freire, ¿no? Si no está convencido de que la educación es transformadora de algo, por supuesto no total, uno no puede ser docente. Por eso que cuestiona mucho la vocación docente. Tal vez nos van a aclarar un poquito más el grupo 9. ¿Alguien del Disculpe, grupo 9? doctorita, ¿todavía puedo hablar? ¿Puedo participar? Buenas noches. Aló. Jimena. Después Sandra Villacorta, doctora. Doctora Sandra. Claro que sí. Jimena. Sí, por favor. Así es, muchas gracias, licenciada. La doctora Sandra estaba queriendo hablar, ¿no? Sí, buenas noches, colegas, buenas noches, doctora. En realidad, dentro de todo lo que he llegado a leer, no, más que todo en este punto que nos ha tocado, la educación es una fase que puede ser neutra o indiferente. Desde el punto de vista de los intereses dominantes de la educación, debe ser una práctica inmovilizadora y encubridora de verdades. ¿Esto qué nos hace
de decir que nosotros tenemos que ser críticos y autocríticos de toda la educación que nosotros podemos impartir. Pero algo que se ha visto en esa época, ¿no? Que ha habido una discriminación tanto para el área urbana como para el área rural. Cuando hacían la discriminación, decían los del área rural que no eran bien formados, que no estaban ellos tomados en cuenta. Sin embargo, ¿no? Querían decir que todos los que se formaban en el área urbana eran los mejores. Sin embargo, no era así. Era una visión errónea que se tenía sobre la educación en ese momento, ¿no? Y es por eso que nosotros para enseñar debemos ser críticos y transformadores dentro de nuestra enseñanza. ¿No he entendido eso, doctor? Así es, doctora. O sea, no hay donde perderse con la visión de Pablo Freire. Es tan claro, tan directo, que uno se cuestiona la propia vocación y el mismo trabajo, ¿no? Tenemos para concluir el último grupo, está Diego. ¿Quién está? Inge Choclo, adelante, ve, por favor. Sí. Así es. Muchas gracias, Inge, le agradezco mucho. El ingeniero Argandoña. ¿Cómo le va, Inge? Sí.
Muchas gracias, ingeniero. Le agradezco mucho. ¿No? Como verán, hemos tenido, empezar a hablar de Paulo Freire es bastante enriquecedor, ¿no? Y antes de cerrar, quisiera cerrar con una consulta, con una pregunta, ¿no? Al que yo sé que varios han levantado la mano y van a tener espacio para seguir compartiendo, para seguir hablando, ¿no? Pero la pregunta que queda ahora es, ¿cómo hacemos un resumen de todas estas presentaciones? Yo he ido apuntando aquí mientras iban hablando lo que en mi opinión, para mí, ¿no? Me parece importante, ¿no? Seguramente que cada uno también fue apuntando así lo más importante de lo que compartían sus compañeros. ¿Quiénes se animan a hacer una supersíntesis de la figura y de la visión de Paulo Freire sobre el perfil del docente? Jorge quería decir. Jorge ya levantó la mano. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, yo de manera tal vez muy síntesis podría decir con relación a lo que es Paulo Freire, con relación al libro de la pedagogía de la autonomía, en realidad lo que puedo rescatar en palabras sin síntesis es que todos los profesores o los maestros deben tener esa capacidad, primero, del proceso de enseñanza de aprendizaje. O sea, tener como un énfasis de cómo educar y cómo lograr esa igualdad, transformación y la inclusión hacia los individuos de la sociedad. Otro de los temas que puedo rescatar es también con relación al docente. O sea, ¿cuál es el enfoque que se le debe dar? ¿No? Entonces, desde este punto de vista, las decisiones de la educación, de la vida diaria, sin duda, tienen que tener un enfoque de desarrollo hacia la sociedad. No simplemente momentáneo ni casualmente en la oportunidad. Y con relación al alumno, que también es un tema que lo toca de manera muy acertada y creo que también es en el que debemos incursionar este proceso educativo en base a la vida real, a la vida actual, orientando sin duda este proceso con acciones conjuntas de transformaciones, de cambios, de actualidad, como al presente. Los nuevos cambios nos exigen también nuevos enfoques, nuevos paradigmas, que el estudiante ya no como antes simplemente iba a la biblioteca. Ahora ya tenemos todo a través de la tecnología que uno puede indagar. Entonces son aspectos importantes que nos llaman a poder orientar y poder tomar decisiones para poder hacer un aporte en la transformación de la sociedad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, le agradezco. Doctor Marcelo. Así es. Muchas gracias. Estaba queriendo, levantaron la mano, me apunté para no olvidarme al ingeniero Guido. Está todavía en sala. ¿Cómo está, Inge? Buenas. Sí, solamente era para hacer algún apunte más sobre el grupo 6, ¿no? Creo que no habíamos mencionado en realidad un punto importante que era el tema del autoritarismo y el libertinaje. Entonces quería hacer hincapié a este punto que habla en el mismo pasaje que nos ha pedido que leamos, ¿no? Para no transgredir esto hacia el autoritarismo y el libertinaje, ¿no? No confundir lo que es la autoridad y la libertad también, y que sean clases también dialogadas, ¿no? Para que puedas realmente rendir frutos y tener un aprendizaje completo en el estudiante, ¿no? Simplemente era para eso, doctorita. Muchas gracias, sí, le agradezco. Estaba Darío también, que quería intervenir, no le di la palabra. Lice Vanessa, adelante. Así es, el respeto se marca muchísimo eso, ¿no? Paulo Freire, respeto al ser humano, ¿no? A la calidad humana. Lice Diego.
Sí. Muchas gracias. Gracias, Lice. Está Daniel por ahí. Dice Daniel. Buenas noches, doctora. Buenas noches, estimados colegas. Bueno, en síntesis, lo que he podido resumir de todo lo que he escuchado entre mis colegas, pienso que la educación es un concepto entre valor y sentimiento, en donde se da la interacción dentro del aula entre docente y estudiante con el objetivo del trabajo del análisis en relación a la educación, interpretación, de comprender esa realidad, ¿no es cierto?, del educando y el educador, en el cual interviene la autoridad y la libertad, tanto con el respeto. Tenemos que saber que esta relación es una relación teórica y práctica. Y en tanto, como a mí me tocó el tema 8, pienso que la curiosidad promueve la investigación científica en la que cada actor debe estar inmerso. Y terminando, dice, el mejor derecho de un alumno es indagar, dudar y criticar. Y el trato con dignidad y decencia para ambos dentro de un aula, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, dice Daniel. Te agradezco mucho. Dice Darío todavía está en pie. Entonces, Dice. Hilda, perdón, adelante, por favor. Dentro del perfil que más o menos nos daría el resumen de la lectura, está viendo que Freire nos empuja, ¿no?, a tener un tipo de actitud como docentes, pero también ir generando aptitudes, ¿no? Dentro de la actitud tendríamos que ser un poco más inclusivos, democráticos y con esa vocación de compartir la experiencia para poder, en base a eso, transmitir el conocimiento a los estudiantes, ¿no? Y en cuanto a aptitudes, también seríamos generadores del diálogo, ¿no? Tal vez un diálogo más horizontal, ya no vertical, porque aquí se trata de democratizar, escuchar también a los estudiantes, ¿no? Y también ser creativo. Eso, doctora, gracias. Muchísimas gracias, Gilda, ¿no? Bueno, para cerrar, yo me voy a permitir acá, este es un texto brasilero, un autor, diríamos, extranjero, pero también en Bolivia hemos tenido reflexiones interesantes, le cuento, que me ha llamado mucho la atención un libro que titula así, dígame. Perdón, dígame, Darío. Ya, para cerrar, a ver, el último aporte, te cedo la palabra. Gracias, Darío. Muchas gracias, ¿no? Realmente Paulo Freire sigue marcando huellas y yo les invito a leer a todos, ¿no? No es el único libro, como le dije, y es una lectura muy interesante que inclusive para hacer los debates internos, académicos, pedagógicos, sirven bastante.
Y en nuestro contexto, les decía, les invito también a buscar parte de la historia de Bolivia. Claro, no es este el módulo, pero aprovecho a compartir siempre un poco de bibliografía. Titula este texto La Taica, de Carlos Salazar. Va mostrando un poquito precisamente la historia de la educación en Bolivia, ¿no? Y cómo ha ido surgiendo desde la época de los incas hasta hoy en día. Es una lectura bastante interesante también y que ayuda a asumir desde nuestro contexto las transformaciones educativas, los avances y los retrasos que hemos tenido a diario, ¿no? Y con esto estaríamos cerrando prácticamente la figura de Paulo Freire, ¿no? Son las 8:05, si me dan 5 minutos, por favor, para preparar la siguiente presentación y así cambiamos de chip también, ya cerrando el último tema, ¿ya? Unos 5 minutos, les ruego. Doctora. Está bien. Tiene 20 minutos, no más, doctora. 5. 5 nomás. No. Voy a llevar mi Biblia, hermano. Está muy descarriado su docente. Hoy vamos a leer 500 páginas esta noche. Les adelanto. Así que no hay fiesta. Va a haber otro tipo de fiesta. Está fregado el doctor Aguilar entonces. Ah, sí, el doctor no sale. Bueno, ya estoy lista. Ya retomamos, por favor. Y quiero pedirles un marcado favor. Aquí están los grupos que han trabajado y yo los he organizado según el orden de lista que me pasaron del posgrado. Me ha llamado la atención la voluntad de querer participar, ¿no? No sé si el tema está interesante, que les ha llamado la atención, o tal vez no quieren avanzar más, no lo sé. Pero a mí me ha motivado muchísimo y estoy cambiando de estrategia para el siguiente tema. Quiero manejar los mismos grupos, pero quisiera por favor que se comuniquen ahí internamente en el grupo, que formen un grupito solo por esta media horita de WhatsApp, cada 4 personas. Por ejemplo, el grupo 1, que ha de ser Telma, Joab, Tito y Ronald, formen un grupito de WhatsApp, ¿ya? Y escojan un representante, no cualquiera, ¿no? De la misma manera, el grupo 2 son 20 grupos, ¿ya? Que están aquí en la diapositiva. Por favor, si en estos 5 minutos pueden organizar eso en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Identificarse quiénes son y organizarse su propio grupo para pasar a la siguiente actividad. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me he explicado. ¿Ya? Doctora, Sí, doctora, yo no me encuentro en ningún grupo, no sé cómo hago. Uy, dígame quién es, por favor, su nombre. Alfredo Escobar. Ya. Alfredo Escobar Arana, ¿no? Sí. Ya. Y estoy volviendo a revisar y no hay. Qué barbaridad. Entonces, va a estar usted en el grupo 19. Eximido. 19, ya. Está bien, gracias. Alfredo Escobar. ¿Alguien más que no esté en ningún grupo? Efraín Michúa. Muy bien. Ya. En el grupo 19. ¿Alguien más, por favor? Jimena Prado, ¿está en algún grupo? A ver, me olvidé, no sé si está.
Ah, ya, entonces está bien, está bien. Ya, está bien. Dígame. Perfecto. ¿En qué otro grupo estaba? Ah, ingeniero Pedro, ¿no? Perfecto, entonces le quito en el 16, se queda en el 20. Muy bien. Doctor Diego Suárez, ¿puede hacer el grupo, porfa, a la 20? ¿Está en el grupo? ¿No está en ningún grupo, Diego? Gilda Ticono también, dice, por favor. No, doctora, estaba pidiendo al doctor Diego que pueda hacer el grupo de WhatsApp. Gilda Ticón en el grupo 8 está. Genial, muy bien, los grupos que están organizando directamente para unirse a los enlaces. Cada grupo puede formar un enlace así, por favor. Gracias. Ahí todos coloquen sus enlaces al grupo de WhatsApp, ahí yo voy a entrar también algunos de ellos. Doctora, usted va a mandar el documento para leer por grupo, ¿no? Claro que sí, les voy a explicar recién. Primero se organizan, luego voy a ir explicando, ¿ya? Gracias, doctora. Claro que sí, con gusto. Falta que se organicen los grupos 3, 7, 9 y 10, que no pasaron el enlace, por favor. Doctor, el grupo 9 ya está organizado. El grupo 10 ya está, por favor, si me confirman. Falta el 10. Faltaría el 1, el grupo 1, el grupo 13 y 16. En mis cuentas está faltando solo el grupo 13. Por favor, si ya lo tienen, para poder empezar. Grupo 19, solo 2 personas, doctora. Bueno, entonces, por favor, les invito a entrar a la sala, entrar al curso, nuevamente, los que están en recreo, los que estaban en refrigerio. Vamos a retomar un momento. Y les voy a ir presentando, este es un tema bastante amplio, hablando de los modelos pedagógicos. No nos olvidemos que no estamos hablando solo de educación y solo no es didáctica lo que estamos haciendo, sino las posiciones teóricas sobre los modelos pedagógicos, ¿no? Y les decía que hoy en día uno de los paradigmas que está sobresaliendo y está entrando con bastante fuerza precisamente es el paradigma neurolingüístico, ¿no? Bien decían al inicio alguien que hablaban sobre algunos autores que han empezado, Piaget, ha empezado Vygotsky, Kolb, alguien hablaba de lo auditivo, visual, kinestésico, el método Bach, las inteligencias múltiples, todo eso está entrando en esta nueva visión que se llama la neurolingüística. No, ustedes van a tener un módulo exclusivo también para adentrar a lo que es la didáctica misma, ¿no? Yo voy a detenerme a una visión bastante, un panorama general, ¿ya? ¿De qué se trata la neurolingüística? No, primero vamos a aclarar algunos conceptos, ¿no? Hemos visto, se maneja bastante la neurociencia, hay grupos sociales, grupos pedagógicos muy interesantes y redes sociales de neurociencia. La neurociencia son disciplinas desde diferentes ámbitos, no solamente desde la pedagogía, sino desde las diferentes ciencias, tanto ciencias biológicas, tecnológicas, no tecnológicas, humanísticas, no humanísticas. Desde las diferentes disciplinas van analizando la importancia y el funcionamiento del cerebro, cómo el cerebro está influenciando el proceso de la enseñanza y aprendizaje, pero particularmente la estructura mental de las condiciones del aprendizaje. Según la neurociencia, antes, los docentes nos interesábamos en prepararnos a cómo enseñar. Nos preparábamos a ir a la universidad a desarrollar contenidos.
La neurociencia nos invita a prepararnos para ver cómo podría aprender mejor, ¿no? ¿Cómo podría el aprendizaje del estudiante ser más significativo y tener mayor incidencia social? Entonces, es esto la visión de la neurociencia. Y hablando de la neurociencia, como parte de la neurociencia está la neuroeducación. La educación que comprende o nos llega a, nos transmite la importancia de analizar al cerebro desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Cómo el cerebro influye en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y por lo tanto, el neuroaprendizaje está vinculado directamente a la psicopedagogía, ¿no? Y tanto así que se habla de la psicopedagogía y la neurociencia. Y precisamente este es el módulo de los fundamentos psicopedagógicos, ¿no? Entonces, muy bien, podemos ir comprendiendo lo que es el funcionamiento del cerebro. Aquí van a ser, yo creo, los protagonistas, los médicos, el personal del área de salud que conoce muy bien el funcionamiento del cerebro y las potencialidades, ¿no? Perdón, que sin duda nos van a aportar. ¿Y la neurodidáctica de qué trata? De la rama de la educación, de la neuroeducación, que enseña y orienta a tener estrategias didácticas basadas en el conocimiento de las potencialidades del cerebro, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar ahora sobre la neurociencia en general, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a la neurodidáctica, sobre todo en trabajos que hoy en día le llamamos trabajos comunitarios o trabajos en equipo, ¿no? Y los trabajos en equipo son trabajos que son leídos, consensuados, trabajados realmente en equipo. Hace un momento hemos hecho una experiencia, una práctica de un trabajo no en equipo. Hicimos un trabajo individual para compartir al equipo, pero no hicimos un trabajo en equipo todavía, ¿no? Muy diferente del trabajar juntos. Ahora vamos a tratar de trabajar algo en equipo a través de estos grupos de WhatsApp. ¿Cuál es el objetivo de la neurociencia? Favorecer el aprendizaje de los estudiantes, conocer cómo funciona el cerebro y relacionar el aprendizaje con el funcionamiento del cerebro. ¿Para qué? Para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Para ello es importante concentrarnos y valorar a dónde llega la neurodidáctica, porque la neurodidáctica, si bien es una estrategia, pero también se basa en los estilos de aprendizaje que se tiene y se basa también en los modelos de enseñanza que se podría presentar. Trata de adecuar la acción a las potencialidades del cerebro. Muy importante, las potencialidades del cerebro que seguramente, yo digo, no sé explicar muy bien y tengo que reconocer, ¿no? La parte biológica, por ejemplo, médica, que del cerebro, que si en algún momento alguien quisiera presentarlo, pues muy bien, ¿no? Y las claves de la neurodidáctica, ¿cuáles son? ¿No? Que la adaptación del cerebro al proceso de enseñanza, la estimulación adecuada, ¿no? El cerebro crea nuevas neuronas y ese gráfico bien sintomático de la relación del choque de neuronas para un aprendizaje significativo, ¿no? Que la neurodidáctica y la neurociencia favorece las emociones sin estrés, ¿no? Mayores emociones y mejores aprendimientos, mejores aprendizajes, mejor dicho, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es fomentar el autocontrol y el manejo de las emociones, dar libertad
de movimiento en el aula a los estudiantes, generar aprendizaje significativo a largo plazo. Si se dan cuenta, nuestros estudiantes, gran parte de ellos, no todos, por cierto, aprenden para el examen y para la nota. No todos aprenden para la vida. Entonces, ¿qué funciona? El aprendizaje a corto plazo. Y ni siquiera el mediano plazo, menos el que está a largo plazo, ¿no? Entonces, este tipo de conocimientos, de estrategias de manejo de las estrategias con la neurociencia y la neurodidáctica hace que el aprendizaje sea significativo y que se recuerde además, no se aprenda solamente para el momento del examen. Este tipo de aprendizajes, como decía bien Paulo Freire, generan curiosidad, al mismo tiempo atención y concentración. Y ayuda al desarrollo de las habilidades, ¿no? ¿Cuáles son estas estrategias, cuáles son los principios básicos, ¿no? El aprendizaje tiene que ser divertido, tiene que gustar, tiene que ser motivador. El estudiante decide voluntariamente qué es lo que quiere aprender, ¿no? Y cuando lo soluciona un problema o llega a descubrir o a tener la certeza de una posición teórica, le da felicidad. No sé si les encanta a los chicos ser parte de competiciones para poder tener una recompensa, ¿no? Y la recompensa mayor del aprendizaje es la felicidad. El aprendizaje tiene que ser de manera espontánea. El estudiante no debería fatigarse, no debería aburrirse, sino debería estar motivado y además, no solamente un día, sino constantemente a ese proceso de aprendizaje, ¿no? Se da mucha importancia a la infancia. ¿Por qué? Porque se dice que en la infancia se colocan los cimientos de procesos y de estrategias de aprendizaje. El aprendizaje para la neurociencia es un proceso de emociones, ¿no? Tiene que estar tan motivado, la persona motivada aprende lo que sea, ¿no? Entonces, ellos consideran mucho los estilos de aprendizaje. Existe una grande diferencia entre la escuela tradicional y la escuela neurodidáctica, ¿no? O la neurociencia. ¿Cuáles son esas diferencias? Tenemos una. La escuela tradicional tiene una comunicación unidireccional, de profesor a alumno. La escuela neurodidáctica, la comunicación es bidireccional y multisensorial, ¿no? Porque inclusive se pueden hacer clases invertidas, se utilizan estrategias diferentes, en vez de en la escuela tradicional, sobre todo la pizarra y el texto. En la escuela tradicional, la estructura del aula es la posición en filas, ¿no? En vez en la escuela neurodidáctica, generalmente las mesas se pueden mover, las sillas pueden ser organizadas en una clase de una manera diferente a otra clase, no hay una rigidez en la posición de las sillas. Las tareas en el aula, en la escuela tradicional, son las tareas repetitivas y de poco análisis constructivo, más bien de memoria. En vez en la escuela neurodidáctica se aprende haciendo. Se lleva la teoría a la práctica, pero haciendo uso también del razonamiento y de la lógica, ¿no? En la escuela tradicional se trabaja el uso de las memorias no significativas a corto plazo, ¿no? En vez en la neurodidáctica se utilizan las memorias a largo plazo, ¿no? Es decir, que tienen que ser aprendizajes significativos. Y la evaluación. En una escuela tradicional se utilizan sistemas cerrados, donde el 51 es norma,
el 50 ya está reprobado por un punto, no hay opción a nada. En vez en la neurodidáctica se trabaja bastante con diagnósticos, recompensas y complementaciones de conocimientos. ¿Cuáles son las estrategias neurodidácticas que existen? ¿No? Son muchas las estrategias que pueden ser valoradas, pero sobre todo se habla mucho, por ejemplo, de la gamificación de la educación, se habla de la exposición de la educación virtual. La educación virtual es parte, por ejemplo, de una estrategia de la neurociencia y una estrategia neurodidáctica, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahorita precisamente en esa visión de la neurodidáctica. Les decía que la neurociencia y la neurodidáctica o la neuroeducación se basa principalmente en el estudio del cerebro. Hablando del cerebro, tenemos un texto que ahora me voy a permitir explicarles. El texto refiere exclusivamente al análisis y el estudio del cerebro. Muy interesante, por cierto, el libro, pero para ello, el libro lo he colocado en la plataforma y lo coloco enseguida al grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, yo he organizado estos grupos. El libro tiene, creo, 300 páginas y lo vamos a leer, ¿no? Vamos a leer ahora indirectamente, vamos a hacer... ¿De qué se trata la dinámica siguiente? De hacer un trabajo en grupo, ¿ya? Ya más o menos se conocen entre ustedes, han organizado sus grupos. Eligen, en primer lugar, un coordinador de grupo. Se dan 25 minutos para la lectura individual del tema. Yo le puse 25 minutos, pero suficientes son 15, porque no son muchas páginas, ¿no? 15 minutos para la lectura del tema y 10 para compartir en grupo. La idea es que los 4 del grupo hablen y compartan lo que han leído. Es muy fácil y yo les recomiendo en eso, como decía Paulo Freire, la ética, la formación ética es muy importante y aquí va a primar eso, ¿no? Yo voy a estar en los grupos, pero no necesariamente para controlar, ¿ya? Me gustaría es participar en algún grupo, ¿no? No voy a estar en todos al mismo tiempo, no voy a poder estar, pero pueden hacer, ya tienen el grupo de WhatsApp, pueden hacer una reunión de Zoom o llamada compartida, como gusten ustedes. De tal manera, hay 2 opciones. O leen el texto de forma individual y comparten juntos, o leen juntos, de la misma manera sacando apuntes juntos y poder tener una misma presentación. Eligen una modalidad para compartir las comprensiones y realizar un solo apunte juntos, ¿no? Organizan una presentación en no más de 4 minutos, 3 minutos exagerando y 4 ya súper exagerado, ¿no? Sobre el tema que les ha tocado. Vamos a ver exclusivamente las potencialidades del cerebro, ¿no? Que fundamenta la neurodidáctica y la neurociencia. Ya, el texto lo tenemos en la plataforma y de la misma manera les coloco enseguida en el grupo de WhatsApp. Y también aquí en el, ¿cómo se llama? Acá en el chat. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, por favor? No, está clarísimo, doctor. Entonces, podemos empezar a trabajar con el texto del... que no lo tengo ahorita, lo paso enseguida, por favor, en un archivo. Sí, exactamente. Ya está en el grupo, doctora, déjese, ¿no? A ver, es cómo funciona el cerebro, ¿no? Ya lo puse en el chat y ya está en el grupo. Richard ya lo puso, ¿no? Está bien, ese es el texto, ya cómo funciona el cerebro. También es una lectura muy amena que les va a gustar muchísimo y al final van a querer leer todo el libro y van a leer con la familia también.
Entonces ahora les pregunto, para hacer la presentación, ¿les parece bien media hora? ¿Hasta la presentación todo? ¿O 20 minutos suficiente? Media hora, doctora. 30 minutos, doctor, está bien, media hora. Ahora, ¿no? A mí me interesa calidad, ¿ya? Me interesa profundidad, no es correr por correr, lo importante es analizar. Entonces, media hora, son las 8:42, 9:10, arrancamos. 9:05 yo ya les tomo nota. Hola, hola Tania. 4 minutos, de 3 a 4. Muy buenas noches, ya retomando. Estoy con el audio, ¿puedo recibir el retorno, por favor? ¿Ya listos para comenzar? Para continuar, mejor dicho. Aún no, doctora. ¿Verdad, no? Un poquito de tiempo, unos 5 minutos más, ¿ya? 10 minutos más, doctora, por favor. Falta, doctora. Está bonita la lectura. Súper. Muy bien, estimados colegas. Entonces, hasta donde llegamos vamos a empezar, ¿ya? Si me permiten, por favor, continuar con la presentación. Las exposiciones lo vamos a hacer la próxima clase. Y permítanme explicarles lo que continúa de la actividad. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Ya? Está perfecto, doctora. Vamos a hacer una dinámica y no sé, la lectura es muy interesante y vamos a continuar con el trabajo, ¿ya? La próxima semana tenemos previsto el día sábado, no el viernes, ¿no es cierto? Aclarando el programa. En el caso en que tengan que definir de diferente, seguramente posgrado nos avisará, ¿ya? Pero está planificado para el día sábado por la noche. Doctora, por favor, otra vez no escuché bien lo que acaba de decir. Le entiendo que solo sábado vamos a pasar clases, no el viernes. Sí, el viernes no, solo el día sábado. A menos que nos pongamos de acuerdo hoy día y está planificado para el día sábado. Pero si ustedes prefieren el viernes, podemos cerrar el viernes. Sería la última clase, ¿no? Entiendo. Sería, sí. Yo creo que... Sí. Ya. Bien, doctora. Perfecto. Bien, doctora. Perfecto, como está planificado. Muy bien. Solo me han dado la posibilidad de posgrado de consultar, por eso les estoy haciendo la consulta. No hay ningún problema. Bueno, aclarado eso, entonces no nos vemos viernes, sino el día sábado. ¿Qué vamos a hacer para el día sábado? Creo que Vladimir está con el micrófono. ¿Sí? Por favor, el micrófono. Sí, sábado a las 6:30. Entonces, ¿me permiten, por favor, explicar? Hasta ahorita han trabajado un grupo. Para el día sábado, yo les voy a presentar ahora otra planificación, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer la organización de la segunda fase? ¿Ya? Yo puse ya en el grupo de WhatsApp y también lo coloqué en el grupo aquí en el chat, esta presentación. Esta noche, ahora mismo, en un rato, se van a unir 2 grupos. El grupo 1 y el grupo 20 van a ser el grupo A, ¿ya? ¿Quiénes son? Telma, Jovi, Tito, Ronald, Diego, Alex, Jorge y Pedro. Elige Pedro, que ha decidido estar en el 20, ¿no? Estas 8 personas van a formar ahora otro grupo de WhatsApp, las 8 personas. ¿Qué vamos a hacer en este grupo? El grupo 1 ha de exponer para el grupo 20. El grupo 20 expone para el grupo 1, ¿ya? Ahí escogen, como dice acá la consigna, se elige un coordinador de grupo para que pueda direccionar
Se organiza una sesión de Zoom para socializar las dos presentaciones de 20 minutos. Eligen una modalidad para compartir las comprensiones y realizar un solo apunte juntos, otros 20 minutos si ustedes ven oportuno y el tiempo lo disponen ustedes. Y luego organizan una presentación con diapositivas en no más de 4 minutos, exagerando 5, de los dos temas. ¿Ya? En este caso el tema 1 y el tema 20. El grupo B estará conformado por participantes que están en el grupo 2 y en el grupo 19. El grupo C, ahí está por el 3 y el 18. El grupo D, el grupo E, F y así sucesivamente hasta la letra J. Entonces, yo les voy a invitar ahora a que armen, igual que han armado hace rato, grupo de WhatsApp con las letras, ya no con números. La letra J, la letra A, B, C, ¿no? De tal manera que yo pueda ingresar también, como lo hice en algunos grupos ahora, y ser parte de esto, de las exposiciones. ¿Cuándo lo van a hacer las exposiciones? Esa va a ser la actividad de la semana. El grupo lo dispone qué día hacer la exposición. Yo voy a estar en el grupo, me comparten si yo puedo estar ese momento, con mucho gusto estaré en la exposición del grupo, ¿ya? De tal manera que la próxima semana solo va a haber exposiciones de las letras, ¿no? Es decir, la letra A ha de exponer 4 minutos, la letra B también, la letra C, ¿ya? Estos van a ser los grupos de exposición para la próxima clase. No sé si me he explicado, por favor, si podría tener algún retorno de alguno de los participantes. Una consulta, doctorita. Doctora. Sí. Doctora, una consultita. Dime. Ya, nos vamos a unir digamos el grupo A, el 1 y el 20. Entonces, internamente, entre los grupos que nos estamos uniendo, vamos a decir, digamos, el martes nos juntaremos y vamos a hacer esa presentación, algo así. Sí, el día que ustedes dispongan. Ya. ¿Y en esa presentación tiene que estar usted también? Sí, voy a estar. Ah, ok. En lo posible, ¿ya? Ya. En lo posible voy a estar. Entonces, la idea es, un grupo le expone al otro y por eso que no hay tiempo. Podemos disponer de media hora, de 40 minutos. La idea es enriquecernos recíprocamente, ¿no? Todos pueden aportar, pero sí entre todos van a preparar una sola presentación de 3 minutos que lo van a exponer el día sábado. Eso yo ante todo el grupo, ante toda la sala. Doctora, una consulta. Claro. Lo que quiere decir que ahora de 20 grupos, ahora quedó menos, ¿no es cierto? Lo que implica que cada grupo va a tener como 2 minutos aproximadamente para realizar, me imagino, una diapositiva, no más o 2. Exactamente, pero no va a ser, no es 2 grupos. Se van a dar cuenta, Richard, que al exponer que tu grupo que expone al otro grupo, hay muchas cosas que coinciden y hay otras cosas que se complementan. Entonces, no van a exponer mi parte y tu parte, ¿no? Sino vamos a tratar de hacer una sola presentación juntos. Sí, el libro está interesante y parece más como un análisis, ¿no? Es genial, o sea, van a terminar al final leyendo todo el libro, te garantizo, algunos de ustedes, y además es algo que nos sirve para la vida, ¿no? No solamente en el área de salud, desde todas las áreas. Entonces, la idea es, mi grupo, que somos 4, vamos a exponer al otro y vamos a compartir, porque entre todos no les puedo ceder la palabra, pero me ha parecido interesante la dinámica de poder intercambiar en grupos pequeños para que en sala compartamos las resoluciones finales, ¿no? Ya va a ser después de haber conversado, todos han tenido que haber hablado, todos van a hablar en los grupos pequeños de letras.
¿Alguna consulta, por favor? Hola, Juan Pablo. ¿Sí? Sí. Uno solo. Sí, solo el coordinador. Claro que sí. Sí, sí. Y expone solo entre 4 a 5 minutos. Van a hacer una sola diapositiva los dos grupos. No es juntar, que quede claro, no es juntar las diapositivas. Lo que quiero hacer entender el trabajo en equipo es complementar, intercambiar y seleccionar juntos. Yo voy a estar en el grupo. ¿Alguna consulta más, por favor? Sí, ya está. Está en el grupo de WhatsApp, también está en el chat ahora aquí en la clase. ¿Alguien más, por favor? Está bien, entonces está claro. Levanten la mano, por favor, los que les ha parecido la lectura interesante. Estoy llamando lista de paso. Excelente, doctora. Excelente la dinámica. La verdad que el tiempo vuela. Se va el tiempo. Doctorita, excelente. Excelente. Y he estado muy atento, le cuento. De paso estoy llamando lista. Muy buen tema, doctora, solo que el tiempo es insuficiente, ¿no? Para leer un poco más. Pero ahora van a tener tiempo. Aló, buenas noches. ¿Verdad? Les va a gustar muchísimo. La neurociencia realmente es un arte y se van a encantar para poder hacer su modelo académico basado en eso. Y van a sugerir ustedes mismos la importancia. Qué genial, ya han formado 3 grupos, ya me incorporaron. Muchas gracias. Ya está bueno, muy ágiles en la constitución de los grupos. Estoy suponiendo que los que no han levantado la mano están todavía leyendo, pero ya he llamado lista y ya tengo marcado quién es. A mi grupo no se ha incorporado todavía. ¿Qué grupo es, Inge? El grupo B. No lo pusieron todavía. Está, doctorita, está en el grupo. Está en el mes grupo 1. Grupo C. Michu ha compartido. Grupo E. Grupo B. C. Ah, sí. Perfecto, ya estoy. Gracias. Está Efraín Michua, Edwin Mamani y Alfredo Escobar. Ya entré. Ya. Muchas gracias. Con gusto. Ahí coordinamos entonces internamente cuando hacemos el intercambio, que es la actividad para la semana, ¿ya? Esta actividad es evaluativa, esta va a tener nota y al interior del grupo yo les voy a pasar cómo van a colocar su trabajo práctico a la plataforma, ¿ya? No, en cada grupo les voy a ir indicando. Bueno. Excelente, doctora. Ya entró el grupo C. Doctora, no encuentro su número de celular en el grupo. ¿Me lo puede pasar, por favor? ¿El mío? Sí, por favor. Es para saber que usted ingresó, doctora. Es que algunos colegas no saben cuál es su número. Ya, es 725-2033. Ya lo puse en el chat. Estoy con Juan. Es que estoy usando la computadora de mi hijo. Ya. Doctora, ¿entró al grupo C, por favor? ¿Entró? Confírmeme eso. Es grupo... Grupo C, por favor, doctor, ingrese. Al grupo D. C. Al C no entró todavía, doctora, y los otros colegas, por favor, también del primer grupo 3 y 18 tienen que entrar al grupo C para que coordinemos todo. Al grupo B ya entré. Ya ingresé al grupo B.
A los que fueron mandando, a ver, otra vez voy a ver. El grupo C ya ingresé, ¿no? Sí, estoy en el grupo C, C3 y 18, dice. Sí, verdad también. Bueno, muchísimas gracias, estimados colegas. Nos estaremos viendo ahí en el campus, dando vueltas, ya con actividades, y la próxima semana estaremos cerrando el día sábado. Me alegra mucho haber compartido una vez más y seguir aprendiendo cada día, y gracias por el entusiasmo del grupo y gracias porque también a mí me animan a seguir preparando. ¿Ya? Muchas gracias. A usted, doctorita, las gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas noches, Mañana. doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches, Martín. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. doctora. Hasta luego. Hola, muy buenas noches, doctora. Hasta mañana. Muchas gracias. Doctorita, no se olvide eliminar el método Golf. Estamos como tarea atrasada en la plataforma. ¿Perdón? La tarea que teníamos que presentar ayer, que está anulada, el método Golf. Hay que anularla porque- para que no salga atrasado o que no lo han presentado. No, no te preocupes, ya lo veo yo eso. Pero yo ayer ya anoté todos los que pusieron en el grupo. Ya tengo la foto de todos. No hay problema. Por eso les dije que no coloquen a la plataforma más bien, porque ya está cerrado eso. Con gusto. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.